En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ibén-Ezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4,000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los 2 hijos de Elí, Hofni y Pinhas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron, decían: sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros, hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres, no sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon en Israel. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Pinhas, los 2 hijos de Elí. Palabra de Dios. Bien, nos encontramos aquí con este texto bíblico. Es un poco extraño, la verdad. Lo primero, la gran enseñanza, o lo primero, cómo contar que los filisteos siempre invadían a Israel y siempre lo derrotaban, ¿sí? Y entonces la pregunta siempre de los hebreos, o la pregunta que se hizo hoy el pueblo de Israel: ¿por qué el Señor permitió esto? ¿Sí? ¿Por qué el Señor permitió esto? Así de entrada uno se pone a pensar: ¿y dónde está el Señor? Porque el arca no estaba con ellos. Entonces, así como una primera enseñanza, sin profundizar mucho la historia y sin avanzar un poco más, ¿sí? Uno dice: pero ¿cómo quieren ganar si no tienen el arca con ustedes? ¿Cómo quiere usted conseguir algo si no se acerca a Dios? ¿Cómo quiere que Dios le ayude si usted lo abandonó? ¿Dónde lo dejó? O sea, y es verdad, muchas veces en la vida nosotros nos quejamos por algo, el por qué Dios no me da esto, el por qué Dios, y uno se pregunta: ¿y hace cuánto usted no busca a Dios? O sea, si usted no está con Él, si usted no lo busca a Él, si usted realmente no lo tiene en su corazón. Entonces, por eso digo, así de entrada ya a uno se le ocurre esa pregunta: ¿por qué Israel fue derrotado? Y ellos mismos se dijeron: mandemos a traer el arca. Y entonces uno dice: ¿cómo así? Y es que el arca no está con ustedes. No está. ¿Y dónde está? Se supone que ustedes están peleando en el nombre del Señor. Ustedes están guerreando en el nombre del Señor. ¿Dónde está el Señor? Y esto a veces nos pasa. Preguntémonos. Porque es que es muy fácil. Estas personas que dicen que Dios no existe porque se llevó a mi mamá, Dios no existe porque me pasó este accidente. Esas personas que dicen eso, seguro que antes del accidente, antes de la muerte, antes del problema, no tenían a Dios en su corazón. Y como no lo tenían, facilito le echaron la culpa a Él. Facilito. Y vienen a decirme ahora de que Dios no existe, de que Dios es el culpable de todos, cuando ellos ni siquiera lo invocaban, cuando ellos ni siquiera lo tenían en su corazón, cuando ni siquiera contaban con Él. Entonces, la primera enseñanza de esta parte de la lectura es: venga,
¿qué puesto ocupa Dios en su corazón? ¿Realmente lo tienes en su corazón? ¿Está el arca contigo? ¿O estás esperando que todo te vaya bien y cuando te salga mal vas a clamar por el Señor? No podemos ser así. Tenemos que estar con el Señor siempre y tenemos que invocar su nombre. Luego viene la segunda parte. Mandaron a traer el arca, ¿sí? Y aunque lo mandaron a traer, también perdieron. Y aquí uno se hace varias preguntas también. O sea, pero si el Señor ya está con nosotros, ¿qué fue lo que pasó? Y obviamente más adelante vamos a conocer un poco esta historia. Pero esta historia lo que trae es, número uno, o sea, cuando ya se siente el mal, ahí sí buscan al Señor. Número 2, buscan al Señor y lo tienen al Señor, pero ¿de qué manera? Aquí hay 2 nombres que yo no voy a profundizar mucho hoy, ¿sí? Que son los hijos de Elí, ¿sí? Hoy hay 2 nombres aquí, que, y repito, o sea, no voy a profundizar mucho de ellos. Esta semana vamos a hablar un poquito que es Hofni y Pinhas. Aquí esto se los voy a dejar así como se los voy a dejar así como en stand-by. Sí, esperemos. Pero lo que les tengo que decir aquí hasta el momento es de qué manera ustedes tenían al Señor. Ya el arca llegó y aún así perdieron. 2 preguntas. Ahora sí, cuando ya está el mal, buscan al Señor. Cuando ya todo está mal, ahí sí vamos donde el Señor. Y lo segundo, ¿de qué manera ustedes tenían al Señor? Porque mucha gente lo tiene. Y lo tiene en su corazón, pero ¿de qué manera? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué reglamento? Si me das te doy y si no me das no te doy. Aquí hay una historia bien particular con los hijos de Elí, porque buenos no eran. Y ellos estaban custodiando el arca del Señor. Buena compañía no tenía el Señor con esos 2. Entonces, de todas maneras, sin profundizar mucho en esta historia, solo quiero enseñarles hasta aquí, hasta donde leímos hoy, hasta donde sabemos hoy. Entonces, te derrotaron, estás perdiendo. Primera pregunta, ¿y dónde está el Señor? Ah, no está contigo. Entonces, segunda, no, Él sí está conmigo. ¿Y de qué manera está? O sea, lo traes cuando ya lo necesitas, cuando ya pa' qué, o cuando ya todo está perdido, ahí sí lo invocas, ¿sí? Ahí sí. O sea, para unas cosas me sirve y para otras no. Y lo segundo, ¿bajo qué condiciones yo lo estoy custodiando? ¿Bajo qué condiciones yo lo tengo? ¿Sí? Que eso es bien importante, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, pensemos un poco que esta primera lectura como que nos toca a todos y nos toca en algún momento de nuestra vida y vamos a seguir leyéndola. Por ahora, preguntas para hacernos hoy. Cuando tienes un problema, cuando te va mal, cuando está derrotado, ¿dónde está el Señor? No está contigo. Y si está contigo, ¿de qué manera está? ¿Qué tipo de compañía eres? ¿Y qué condiciones tú lo tienes? ¿En qué condiciones estás con Él? Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. En algunas oportunidades hemos leído este evangelio de la palabra del leproso, si quieres, y les he hecho la reflexión sobre tan bonita esa oración, si quieres, esa jaculatoria, que nosotros deberíamos agregarla siempre. Señor, si quieres me ayudas. Señor, si quieres me sanas. ¿Sí? O sea, Señor, si quieres, o sea, no es te toca, ¿dónde estás? Porque no lo haces, no existes, es si quieres, no pasa nada. Si no quieres, no pasa nada. Esa es la frase de Teresa de Ávila: no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. O sea, yo no te quiero por una condición, yo no te quiero porque me des, yo te quiero porque te quiero, me des o no me des. Eso no es una condición para quererte. Y eso es lo que pasa con el leproso. Si quieres, puedes sanarme. Si no quieres, no pasa nada. Bueno, Jesús le dijo: sí quiero. Pero quiero profundizar en algo cuando Jesús le dice: no se lo digas a nadie.
Esa palabra me gusta, porque a veces nosotros somos de decirle a todo el mundo lo que el Señor hace a través de nosotros o a través de alguien. Mira, el Señor curó a esta. ¿Cuántas veces? Y con todo respeto, no quiero ofender a nadie, ¿cuántas veces hasta los pastores de una iglesia publican, mire, el Señor bajo mi mano hizo esto? Hey, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Jesús no estaba por ahí diciéndole a todo el mundo, mire lo que yo acabo de hacer con este leproso, ¿sí? Y esta semana estaba en una Eucaristía explicando precisamente este evangelio y yo le decía a la gente, si uno de nosotros hiciera milagros, seguro que lo publicaba por Facebook, ¿sí? Por WhatsApp, por Instagram, hacía hasta TikTok haciendo el milagro, ¿sí? Y eso no es así. Realmente quien tiene a Dios en su corazón, hey, no se lo digas a nadie. Me gusta mucho traer el ejemplo del Padre Pío de Pietrelcina con los estigmas. Cuando al Padre Pío le dieron los estigmas, él los tapaba con una venda para que nadie se los viera. Yo siempre digo que si uno de nosotros tuviera estigma, ¡uy, Dios mío! Abría su propio canal de YouTube mostrando los estigmas todos los días. Así amanecieron los estigmas. Así van los estigmas. Esto es lo que no se sabe de mis estigmas. Y el Padre Pío los tapaba para que nadie los viera. Jesucristo hizo un milagro y no se lo digas a nadie. Esos son los actos de humildad más grandes. Yo por eso siempre, cuando yo veo una persona en camino de santidad, yo siempre la mido por la humildad, por la obediencia y por la humildad. A mí los arrogantes, y está en la Biblia, no son buenos y no son del Señor. Es la sencillez y es la humildad de que aunque yo haya hecho algún milagro, hey, no se lo digas a nadie. Y yo no tengo por qué publicar los milagros que he hecho, porque eso no es así. El milagro es para la persona, que se beneficie la persona. Eso no es para contárselo a todo el mundo. Entonces, hoy quisiera como enseñarles esta parte del evangelio, porque el Señor hace el milagro y le pone como condición a la persona, no se lo digas a nadie. Solo preséntate ante el sacerdote para que quede registrado tu curación. Aunque aún así la gente no hizo caso, pero bueno, eso es muy diferente de que los demás quieran halagar y agradecer el milagro a que uno mismo lo esté promocionando. Cualquier cosa que tú hagas, no la promociones. No digas que es que yo hago, es que yo hice. No, nada. Y si de pronto hay un milagro en tu vida, quédate callado, benefíciate tú, cambia tu vida. Y ese será el mayor milagro. Si tú cambias tu vida, será el mayor milagro para los demás. El milagro no consiste tanto en lo que el Señor te curó, sino en que los demás pudieron ver tu vida y el cambio que diste en este mundo. A mí me parece que esos son los mejores milagros. No es la sanación de una enfermedad, es el cambio de una persona. Esos son los mayores milagros. Si el Señor te ha hecho una sanación, no lo publiques, cambia tu vida. Y cuando tu vida cambia, ese será el mayor milagro para publicar tu propia vida. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a estar con Él de corazón y con recta intención y estar siempre con Él, a buscarlo con sincero corazón, y que cuando haga obras en nosotros no tengamos que publicarlas por ahí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden entonces que ya la próxima semana vamos a comenzar las clases de Biblia el día lunes a las 7:30 de la noche y los en vivos de Oxigenación Humana también van a comenzar el próximo viernes. ¿Ok? Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.